Hola, muy buenos días. Soy el maestro en Ciencias Aplicadas, Luis Salvador Valle García, y hoy veremos la segunda parte de electromagnetismo. Más en específico, vamos a ver lo que son las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se conocen así porque fue James Maxwell el que las unió o el que vio la relación entre ellas. Estas cuatro ecuaciones explican la interacción entre campos eléctricos y magnéticos y dieron pie a lo que se conoce hoy como la física contemporánea. La primera ley que vamos a ver es la ley de Ampère. Esta nos dice que el campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada depende solamente de la corriente encerrada en la trayectoria. Esto que vemos aquí es una integral de línea. Esta integral, en lugar de evaluar en un plano cartesiano el área debajo de una curva, en este tipo de integrales solamente vamos a tomar, por así decirlo, el perímetro de la figura geométrica, solamente la línea que lo conforma. Y esto me dice que el campo magnético a lo largo de una trayectoria depende solamente de la cantidad de carga que haya dentro de él y de la permitividad magnética. Entonces aquí vemos algunos casos. Este dl se llama como diferencial de línea. Es en cada uno de los puntos de la trayectoria se traza un vector pequeñito que va a ser el diferencial de línea. Cuando este vector es completamente paralelo al campo magnético, simplemente sería B por perímetro. Cuando es antiparalelo, o sea que el campo eléctrico magnético vaya a un lado y el diferencial de línea forme 180 grados con el campo magnético, aquí el resultado sería una corriente negativa. Y cuando tenemos un caso en donde no hay una corriente encerrada, como la se ve en esta figura que acabo de subrayar, este resultado, esta integral, es cero. ¿Por qué? Porque no hay una corriente encerrada. Viéndolo de otra manera, cada una de estas contribuciones que vemos aquí se van a cancelar mutuamente. Veamos ahora un ejemplo. Nos preguntan cuál es el campo magnético a 4 centímetros de un alambre por el cual fluyen 3000 amperios. Entonces, un alambre yo lo puedo dibujar como si tuviera una geometría circular. ¿Por qué? Porque los 4 centímetros pueden ser en cualquier dirección. Entonces, lo que estamos formando es un círculo. El perímetro de un círculo lo encuentro como 2pi por el radio. Entonces, esta integral sería simplemente el valor del campo magnético por 2pi por el radio y sería igual a μ0 por la corriente. Despejamos el campo magnético y nos queda lo siguiente. Sustituyendo los valores tenemos 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere por 3 por 10 a la menos 3 amperios sobre 2pi por 4 por 10 a la menos 2 metros. Y eso nos va a dar este pi, lo elimino con este pi, este 4 con este 4. Me quedaría 3 medios por 10 a la menos 7 menos 3 más 2 terlas. Que esto es igual a 1.5 por 10 a la menos 8 terlas.
Ese sería el valor que yo tengo. Entonces, analícenlo. Para esto nos sirve la ley de Ampere para simplificar mucho los cálculos. Y bueno, seguimos. Ahora veremos el concepto de fuerza electromotriz inducida. ¿Qué es esto? Es un potencial que se induce gracias a un campo magnético. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Cuando ustedes conectan una bobina a un medidor de corriente, la bobina por sí sola no va a marcar algo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes acercan un imán, el medidor de corriente de repente marca algo. Si el imán lo dejan de mover, deja de marcar corriente. Se vio el mismo efecto cuando acercan una bobina por la cual circula corriente. Se ve que marca algo el medidor y luego cuando se detiene la bobina, deja de moverse el medidor. Entonces, en la última imagen, si ustedes tienen una bobina dentro de otra, tienen una bobina dentro de otra, y a la bobina pequeña le están abriendo y cerrando, se están variando su corriente, ven que el medidor de repente empieza a oscilar, empieza a variar sus valores de corriente. Eso es la fuerza electromotriz inducida. Cuando ustedes hacen variar un campo magnético dentro de un conductor, ven que de repente se empieza a promover o que empieza a haber una movilidad de electrones. Para que un electrón se mueva o para que una carga se mueva, tiene que haber un voltaje. Entonces, de aquí se obtiene lo siguiente. Cuando un campo magnético variable se aplica sobre un conductor, se genera una corriente. Y cuando una corriente circula por un conductor, se genera un campo magnético. O sea, un campo magnético mueve una carga y una carga en movimiento va a generar un campo magnético. Algo así. En el GIF podemos ver que cuando una bobina, un solenoide, pasa por una espira conectado a un foquito, el foco va a prender siempre y cuando la bobina se esté moviendo de un lado al otro. Y por otra parte, aquí lo que vemos en esta otra imagen es un tubo de cobre por el cual pasa un imán. El imán al pasar va a generar una corriente dentro del tubo de cobre. La variación del campo magnético por unidad de área se conoce como flujo magnético, que va a haber dos formas de calcularlo. Es la integral del campo magnético por diferencial del área, cuando el campo magnético es variable, o es simplemente el producto punto del campo magnético por el diferencial de área, cuando el campo magnético es constante. Lo podemos visualizar de esta manera. Aquí las líneas azules representan el campo magnético y esta línea negra, este vector que vemos aquí, es el vector de área. El vector de área va a ser un vector que indica hacia dónde está apuntando la cara de la superficie y siempre va a ser perpendicular a la superficie que tenemos. Entonces, ¿de qué manera es mayor el flujo magnético? Cuando este vector de área y el vector del campo magnético es completamente paralelo, o sea, van en la misma dirección. Cuando yo empiezo a inclinar esta superficie, veo que cada vez menos líneas de campo magnético pasan a través de ellas, que es prácticamente la definición de flujo magnético, cuánto campo pasa por una superficie. Entonces, ¿en qué punto yo voy a tener la menor cantidad de flujo? Cuando la superficie es horizontal a la línea de campo. O de otra manera, que el vector de área sea completamente perpendicular al vector de campo magnético. En este caso de aquí, tendremos un flujo magnético igual a cero. Esto nos lleva a lo que se llama la FEM y luego, en consecuencia, la ley de Faraday. La FEM o fuerza electromotriz inducida
en una espira cerrada. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cuál es la Fe inducida por una espira cuadrada de 10 centímetros por lado si se mueve hacia un campo magnético constante y perpendicular a ella con una rapidez de 3 metros sobre segundo? La magnitud del campo magnético es de 100 militeslas. Yo voy a tener una espira de esta forma, donde por lado mide 10 centímetros. El campo magnético lo voy a representar con estas tachitas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La espira completa se mueve para acá, con una rapidez de 12 metros sobre segundo. Entonces, yo puedo saber cuánta área está entrando o cuánta área está dentro del campo magnético de la siguiente manera. Defino esta distancia como S y esa S va a ser igual a la rapidez por el tiempo. ¿Por qué? Porque entre mayor tiempo ha pasado, más área está dentro del campo magnético. Entonces, como el campo magnético es constante y es completamente perpendicular, el flujo magnético es igual a la magnitud del campo por el área. Pero ¿qué área es la que está entrando? Vamos a llamarle a este lado L, es L por S, pero S quedamos que es igual a L, bueno, el completo sería L, el campo magnético por el lado L, por la rapidez, por el tiempo. Entonces, esta es la ecuación que nos va a definir el flujo magnético en esta espira cuadrada. Ahora, yo sé que la FEM inducida es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Pongo todo esto aquí y me quedaría de la siguiente manera. Campo magnético, longitud, velocidad y tiempo. Y de estas cuatro variables que tengo aquí, el campo magnético no depende del tiempo, la longitud no depende del tiempo y la velocidad no depende del tiempo. Entonces nos quedaría lo siguiente. Menos la magnitud del campo por la longitud de un lado, por la rapidez, por la derivada del tiempo con respecto del tiempo. Si recuerdan su curso de cálculo diferencial, esto vale 1. La derivada de una variable con respecto a sí misma vale 1. Por lo tanto, la fuerza electromotriz sería menos 100 militeslas, que bueno, los 100 militeslas son iguales a 100 por 10 a la menos 3 teslas por la longitud de un lado, que son
0.1 metros por 12 metros sobre segundo. Y esto va a ser igual a menos 0.12 voltios. Entonces, analícenlo, hágalo por su cuenta y continuamos. Ahora veamos una generalización de la ley de Ampère. En la imagen que está mostrando, que es una imagen de un capacitor muy simple, dos placas que almacenan energía, tenemos una trayectoria que delimita a dos superficies diferentes. La primera es el círculo plano, que podemos ver aquí. La segunda es esta superficie con forma de parábola o con forma de tazón. Y se supone que utilizando la ley de Ampère, yo puedo encontrar el campo eléctrico, el campo magnético, con la superficie, con la corriente encerrada. Y yo veo que aquí la corriente existe porque va entrando. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Ya no tengo una corriente en esta parte. Entonces, para una misma trayectoria, tengo dos posibles resultados, los cuales no puede ser así. Entonces, a ver, analicen esta parte. Tengo este círculo corresponde a dos superficies, a esta plana y a esta abombada. Y cada una de estas superficies tienen diferente corriente. La explicación de esto es, cuando las placas se van cargando, van generando un campo eléctrico variable sobre la superficie. ¿Por qué? Porque van teniendo partículas cargadas o van teniendo carga en la placa, las cuales van generando líneas de campo. Este campo eléctrico va cambiando hasta que está completamente cargado. Entonces, nosotros podemos definir como el flujo eléctrico a la integral de línea del campo eléctrico por la diferencial de área, que no es otra cosa que el campo eléctrico por el área que tengamos, por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el área. Esta variación del campo eléctrico va a generar una corriente que se llama corriente de desplazamiento, que suele ser muy pequeñas y la definimos como la permitividad eléctrica por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. De tal manera que la ecuación generalizada para la ley de Ampère sería la siguiente. Los campos magnéticos se van a generar gracias a las corrientes encerradas, que sería esta parte, y a la corriente de desplazamiento. Entonces la primera es corriente encerrada y esta de acá es de desplazamiento. ¿Qué es esto? Una corriente encerrada es cuando hay un conductor o cuando hay algo que transporta corriente, y una corriente de desplazamiento es en el caso de placas o de objetos que almacenan energía. Entonces, aquí es lo que les comentaba. Vamos a considerar tanto la corriente de conducción de un conductor como la corriente de desplazamiento de un capacitor. Y así estamos generalizando y poniendo de la forma más completa posible la ley de Ampère. Ahora veremos la ley de Gauss y flujo eléctrico. Al igual que el flujo magnético, podemos definir el flujo eléctrico, la cual es la cantidad de líneas de campo que pasan por una determinada área. Ya lo hemos mencionado ahorita, vamos a verlo más a profundidad. Entonces, si yo tengo una carga puntual, como la que se muestra aquí en la figura, y alrededor de esta carga dibujo diferentes superficies, encierro la carga en diferentes mantas, bolsas, caja, etc., la cantidad de líneas de campo que pasan por cada una de estas superficies es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque solo hay una carga o solo hay una fuente de campo eléctrico. Entonces, la ley de Gauss describe el flujo que hay sobre una superficie cerrada. Este flujo va a depender solamente de la carga que se encuentre
dentro de esa superficie. Entonces, esto es flujo eléctrico, que simplemente es el campo por el área de la superficie, y esto va a depender de la carga que yo tenga entre la permitividad en el vacío. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia de 40 centímetros de una carga puntual de 3 milicoulombs? Entonces, yo tengo aquí mi carga puntual, Q, y voy a dibujar una esfera con un radio R. Aquí esta es una esferita. Recuerden, las líneas de campo que salen de esta carga son todas radiales, o sea, van en la misma dirección. Entonces, esta integral E por el diferencial de área la puedo escribir simplemente como la magnitud del campo por el área de una esfera, que el área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. Y eso va a ser igual a la carga que yo tenga entre la permitividad del vacío. Despejo la E o la magnitud del campo y me queda lo siguiente, que es Q entre 4pi r cuadrada por epsilon 0. Que si yo acomodo los términos del denominador, lo puedo escribir de esta manera. 1 entre 4pi epsilon 0 por Q entre r cuadrada, que es la ecuación que habíamos obtenido la sesión pasada para el campo eléctrico de una partícula puntual. Entonces, la ley de Gauss efectivamente nos da lo que ya conocíamos, pero ahora de una manera mucho más sencilla. Yo sustituyo valores aquí. Yo sé que toda esta constante vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado por 3 por 10 a la menos 3 coulombs. Recuerden, el prefijo mili vale 3, 10 por 10 a la 10 por 3 a la menos 3. No, vale 10 a la menos 3, perdón. Entre r cuadrada, que es 0.4 metros al cuadrado. Entonces, ustedes simplifican todo esto y obtenemos que nos da 27 sobre 16 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, que esto es aproximadamente 1.69 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Entonces, analicen este resultado. Obtuvimos los mismo que ya teníamos utilizando lo de la clase pasada, pero de una manera más sencilla. Entonces, hagan sus anotaciones. Busquen, si no recuerdan, esta parte de el área. Recuerden, esto que yo puse aquí es área de una esfera. Y luego continuamos. Muy bien, entonces ya por último en las ecuaciones de Maxwell vamos a ver la ley de Gauss y el flujo magnético. Entonces, como ya sabíamos, a diferencia de las cargas eléctricas, no existen monopolos magnéticos. Por lo tanto, toda línea de campo que sale del polo norte va a llegar a un polo sur. Y como no existen monopolos magnéticos, en cualquier superficie cerrada vamos a tener tanto polo norte como polo sur de la misma magnitud. Entonces, si yo dibujo una superficie de cualquier tipo que sea cerrada alrededor de un imán, todas las líneas que salen vuelven a entrar. Y de esta manera el flujo magnético para una superficie cerrada, esto es muy importante,
solo para superficies cerradas es igual a 0. Estas que vimos son las llamadas ecuaciones de Maxwell. No las describió Maxwell como tal, no las propuso él, pero él fue el que se dio cuenta de la relación que tenían. Entonces, estas describen las relaciones entre campos eléctricos y magnéticos, que son la ley de Gauss, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, que hay que recordar, este término de aquí es flujo eléctrico, este término de acá es flujo magnético. La ecuación o la ley de Ampère, que esta nos dice corriente de conducción y corriente de desplazamiento. Y por último, la ley de Faraday, que prácticamente nos dice que la variación de un campo magnético genera un campo eléctrico. La ley de Ampère es que la variación de un campo eléctrico genera un campo magnético. Y estas nos describen cómo son los campos eléctricos y magnéticos cuando hay una superficie encerrada, una superficie cerrada. Y algo muy importante que dio pie a nuevas teorías físicas es cuando consideramos el vacío en donde no hay corrientes de conducción ni cargas encerradas, las ecuaciones de Maxwell cumplen la siguiente simetría. Vamos a recordar, esto de aquí es flujo eléctrico, esto de acá es flujo magnético. Y nos dice que un campo eléctrico va a generar un campo magnético, o la variación de un campo eléctrico genera un campo magnético, y a su vez la variación de un campo magnético genera un campo eléctrico. Entonces, una perturbación de un campo eléctrico genera un campo magnético. Y la perturbación de un campo magnético genera un campo eléctrico. Por así decirlo, uno necesita del otro para poder existir. Esta simetría fue lo que llegó o lo que llevó a los físicos a proponer el campo electromagnético. Estos campos electromagnéticos tienen ondas electromagnéticas. Entonces, al final lo que vimos en la diapositiva pasada es lo que genera o lo que se conoce como el campo electromagnético, lo cual va a producir ondas. Estas ondas electromagnéticas es la radiación que utilizamos y que conocemos y que a veces nos hace daño. Entonces, ¿cómo se producen? Una onda electromagnética se puede producir al mover una partícula cargada en el espacio. Yo tengo aquí una partícula. Esta partícula tiene por sí sola un campo eléctrico. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo la empiezo a mover de un lado al otro? Va a generar una corriente. Yo sé que la corriente va a generar un campo magnético, pero la presencia del campo magnético, al estar variando, va a alterar al campo eléctrico. Y el campo eléctrico, al sentirse alterado, se va a, o va a perturbarse también, y esa perturbación va a perturbar el campo magnético que ya estaba, produciendo así ondas electromagnéticas. La velocidad de propagación de estas ondas es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz, y no hay nada o no se ha demostrado experimentalmente que haya nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Y así es como se van a producir estas ondas electromagnéticas, que ahorita vamos a ver que dependiendo de qué tan rápido sea el movimiento de la partícula, va a tener características especiales. Entonces, dependiendo de la rapidez con la que se mueva la carga, es la energía que va a tener la onda. Estas diferentes energías producen lo que se conoce como espectro electromagnético, que son ondas con diferente energía a lo largo de todo este espectro.
que va desde longitudes de onda muy grandes, o sea, ondas demasiado grandes, partículas que se mueven muy lento, hasta longitudes de onda muy pequeñas, como los rayos gamma o toda esta radiación que nos puede llegar a matar. Estas, esta radiación se produce gracias a partículas que se mueven muy rápido, que su frecuencia es muy grande. La parte que nosotros podemos apreciar del espectro electromagnético es solamente esta pequeñita, que se conoce como el espectro visible o luz visible. La energía de estas ondas va a depender de una constante que se llama constante de Planck y de la frecuencia a la que esté vibrando la partícula o la frecuencia de la luz. Ya por último, la propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío se da de la siguiente manera. Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí. Aquí vemos en el GIF que el campo eléctrico son las flechas en rojo, el campo magnético son las flechas en azul. Cada uno de estos va variando en el tiempo y perturba al otro, pero siempre de manera perpendicular entre sí. Aquí les dejo el link de un video que a mí me gustó la forma en la que explica este compañero. Nos explica las interacciones de las ondas electromagnéticas. Si pueden véanlo, no voy a tratar de dejarlo en la descripción. Y bueno, de mi parte, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Es más teoría que otra cosa. Y pues bueno, si llegaron hasta este punto del video, les quiero dar las gracias. Si no son parte de la clase, suscríbanse y denle like si les gustó. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.